Cuando le entregué las llaves de esa casa a Lorena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era una casa pequeña pero perfecta, con 2 dormitorios, un jardín donde podría plantar sus flores favoritas, y lo más importante, era completamente suya. Había trabajado 3 años extra, ahorrando cada dólar que podía para darle a mi hija lo que nunca tuve la oportunidad de darle cuando era niña. $68,000. Todo mi dinero, toda mi esperanza puesta en ver su sonrisa. Papá, no puedo creerlo, me dijo, abrazándome con esa fuerza que solo ella sabía dar. Es hermosa. Es perfecta. Su voz temblaba de emoción, y por un momento sentí que todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Santiago estaba a su lado, sonriendo, diciéndome que era el suegro más generoso del mundo. Parecía genuinamente agradecido, me palmeaba el hombro con esa confianza que yo había llegado a interpretar como respeto. Pero entonces, mientras yo todavía sostenía las llaves en mis manos, Santiago carraspeó y dijo algo que me heló la sangre. Don Gilberto, espero que no se moleste, pero mi madre y mis hermanos están pasando por una situación muy difícil. ¿No habría problema si se quedan aquí unos días? Solo hasta que consigan trabajo. Su sonrisa se mantuvo inmutable, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no me miraba como al suegro generoso. Me miraba como a alguien que acababa de hacer exactamente lo que él había planeado. Lorena me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Ahora sé que era pánico, pero entonces pensé que era solo sorpresa. Santiago, le dijo suavemente, tal vez deberías habérmelo consultado primero. Él se acercó a ella, puso su brazo alrededor de sus hombros de una manera que parecía protectora pero que ahora entiendo era posesiva, y le susurró algo al oído que la hizo asentir inmediatamente. Por supuesto, me dijo entonces, con esa voz que usaba cuando no quería discutir. Es solo temporal, papá. Unos días no pueden hacer daño. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. Había algo ahí que me perturbó profundamente, una resignación que no era natural en ella. Mi Lorena nunca había sido de las que cedían tan fácilmente. El aire en esa sala se volvió espeso, cargado de una tensión que solo yo parecía percibir. Santiago seguía sonriendo, pero era una sonrisa diferente ahora, más amplia, más segura. Como si hubiera ganado algo sin que yo me diera cuenta de que estábamos jugando. Lorena bajó la mirada, y en ese gesto vi algo que me rompió el corazón, sumisión. Mi hija fuerte e independiente se estaba sometiendo a algo que no entendía completamente. Esa tarde, mientras ellos organizaban sus cosas en la casa nueva, yo me quedé en el jardín, pretendiendo revisar las plantas que el antiguo propietario había dejado. En realidad, estaba tratando de procesar lo que acababa de pasar. Una camioneta vieja se estacionó frente a la casa. 3 personas bajaron, una mujer mayor con el ceño fruncido permanentemente y 2 hombres jóvenes que cargaban maletas como si vinieran a quedarse para siempre. Madre, escuché que Santiago gritaba desde la puerta, bienvenida a tu nueva casa. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Su nueva casa? Esa era la casa de Lorena, la casa que yo había comprado para mi hija, no para la familia de Santiago. Celia, su madre, ni siquiera me saludó cuando pasó junto a mí. Simplemente entró como si fuera la dueña del lugar, seguida por Luis y José, sus otros hijos. Los escuché hablar adentro, sus voces resonando por toda la casa, llenando cada rincón de un sonido que no pertenecía ahí. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó Luis con una familiaridad que me revolvió el estómago, y escuché a Santiago responder, Lorena puede dormir en el sofá unos días, hasta que arreglemos lo del cuarto extra. Mi sangre se congeló. ¿Lorena durmiendo en el sofá de su propia casa? Me acerqué a la ventana y vi a mi hija asintiendo, recogiendo sus cosas del dormitorio principal como si fuera la cosa más natural del mundo. La vi doblar su ropa con esa meticulosidad que había heredado de su madre, colocando cada prenda en una maleta pequeña mientras Celia dirigía a sus hijos hacia el dormitorio principal. Este es perfecto, la escuché decir, tiene el baño privado que necesito. Nadie le preguntó a Lorena qué opinaba. Nadie le consultó si estaba de acuerdo. Era como si ya no fuera su casa, como si hubiera perdido todo derecho de decisión en el momento en que Santiago pronunció esas palabras mágicas, situación difícil. Cuando finalmente me despedí esa noche, Lorena me acompañó hasta el auto. Papá, me dijo en voz muy baja, mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie nos escuchara, gracias por todo. Sé que van a ser solo unos días. Pero cuando la abracé, sentí como temblaba. No era frío. Era miedo. Mi hija tenía miedo en su propia casa, la casa que yo le había regalado para que fuera libre y feliz.
Sus brazos se aferraron a mí con una desesperación que no había sentido desde que era niña y tenía pesadillas. ¿Estás segura de que estás bien con esto?, le pregunté, buscando sus ojos en la penumbra del jardín. Ella asintió rápidamente, demasiado rápidamente, como si hubiera ensayado esa respuesta. Sí, papá. Santiago dice que es lo correcto, que tenemos que ayudar a la familia. Mientras manejaba de vuelta a mi apartamento, no podía quitarme de la cabeza esa imagen, Lorena temblando en mis brazos, tratando de convencerse a sí misma de que todo iba a estar bien. En mi mente, podía ver lo que estaba pasando en ese momento en la casa. Celia probablemente ya estaba reorganizando los muebles, marcando territorio. Luis y José acomodándose como reyes en el lugar que debería ser el refugio de mi hija. Y Santiago, sonriendo con esa satisfacción de quien acaba de ejecutar el plan perfecto. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del parabrisas mientras las lágrimas nublaban mi visión. $68,000. 3 años de sacrificio. Todo para ver a mi hija convertirse en una extraña en su propio hogar. Pero algo en mi pecho se endurecía con cada kilómetro que me alejaba de esa casa. Una determinación fría y calculada que no había sentido en años. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa que había comprado con tanto amor transformándose en una prisión para Lorena. Había algo en la manera en que Santiago había hecho el anuncio, tan calculada, tan segura, que me decía que esto no había sido una decisión espontánea. Había sido un plan. Un plan que había comenzado el momento en que yo decidí regalarle esa casa a mi hija. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente acepté que el sueño no llegaría. Me levanté, preparé café, y me senté en la mesa de la cocina con una libreta. Si esto había sido planeado, entonces yo también podía planear. Mi hija necesitaba ayuda, aunque ella misma no se diera cuenta todavía. Y yo iba a dársela, costara lo que costara. 3 días después de entregar las llaves, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Lorena, pero su voz sonaba diferente. Apagada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Papá, me dijo, y hubo una pausa larga antes de continuar. ¿Podrías traerme algunas cosas de tu casa? Necesito más ropa ahí. Se detuvo abruptamente, y escuché voces de fondo. Una voz de mujer, áspera y autoritaria, que no reconocí inmediatamente. ¿Lorena? ¿Qué necesitas exactamente?, le pregunté, pero ella ya no me estaba escuchando. La oí susurrar, sí, Celia, ya termino la llamada. Luego volvió conmigo, pero su tono había cambiado completamente. Papá, mejor te llamo después, ¿sí? Estoy un poco ocupada. ¿Ocupada? Son las 7 de la mañana, hija. ¿Qué está pasando ahí? Hubo otra pausa, más larga esta vez. Podía escuchar movimiento, pasos pesados, el sonido de platos chocando. Nada, papá. Todo está bien. Es solo que Celia necesita que prepare el desayuno para todos. Ya sabes, mientras ella se acostumbra a la casa. ¿El desayuno para todos? Mi estómago se contrajo. Lorena nunca había sido una persona madrugadora, y ahora estaba despierta a las 7 preparando desayuno para la familia de su marido en su propia casa. ¿Y Santiago? No puede ayudar. Él salió temprano a buscar trabajo para sus hermanos, respondió rápidamente. Demasiado rápidamente. Papá, de verdad tengo que colgar. Te amo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La voz de mi hija había sonado hueca, robotizada, como si estuviera recitando líneas que alguien más había escrito para ella. Durante todo ese día, no pude concentrarme en nada. En la oficina, mis colegas me preguntaron varias veces si me sentía bien. ¿Cómo está Lorena en su casa nueva?, me preguntó mi amigo Roberto durante el almuerzo. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que mi hija había sido relegada a empleada doméstica en el hogar que yo le había regalado? Esa tarde, decidí pasar casualmente por la casa. Estacioné al otro lado de la calle y observé a través de las ventanas. Lo que vi me rompió el corazón en 1000 pedazos. Lorena estaba en el jardín, colgando ropa en un tendedero que antes no estaba ahí. Pero no era su ropa. Eran camisas de hombre, vestidos de una mujer mayor, ropa interior que claramente no le pertenecía. Celia salió de la casa llevando una taza de café, se sentó en la silla que yo había comprado especialmente para que Lorena pudiera disfrutar de las tardes en su jardín, y comenzó a darle órdenes.
No podía escuchar las palabras desde mi auto, pero el lenguaje corporal era inconfundible. Celia señalaba, movía las manos de manera autoritaria, y Lorena asentía una y otra vez, como una niña siendo regañada. Luis apareció en la puerta y gritó algo hacia adentro. Lorena inmediatamente dejó la ropa y corrió hacia la casa. A los pocos minutos, salió cargando una bandeja con lo que parecían sándwiches y bebidas. Lo sirvió con la deferencia de una mesera, atendiendo a clientes importantes. Mi sangre hervía. Esa era mi hija, la mujer que había criado para ser independiente y fuerte, reducida a sirvienta en su propio hogar. Pero lo que más me dolía era verla aceptar esa situación con una resignación que no era natural en ella. Era como si hubieran quebrado algo en su espíritu en solo 3 días. José salió de la casa arrastrando el sillón favorito de Lorena, ese donde solía sentarse a leer cuando vivía conmigo. Lo colocó en una esquina del jardín y se dejó caer sobre él como si fuera el dueño del lugar. Lorena ni siquiera protestó. Simplemente siguió colgando ropa, evitando mirarlo. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me encontré con una imagen que me había acompañado durante años. La foto de Lorena el día de su graduación universitaria. Estaba radiante, orgullosa, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. La mujer de esa foto era segura de sí misma, determinada. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿Cómo había permitido que se desvaneciera en solo 3 días? Recordé la promesa que le había hecho a mi esposa antes de morir. Cuida de Lorena, me había susurrado en sus últimos días. Asegúrate de que nunca tenga que depender de nadie para ser feliz. Había fallado. No solo había fallado en protegerla, sino que había entregado las herramientas para su prisión envueltas en papel de regalo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lorena. Papá, gracias por la casa. Todos están muy agradecidos. Santiago dice que tal vez en unas semanas ya puedan mudarse. Pero había algo en ese mensaje, una formalidad extraña, como si hubiera sido dictado por alguien más. Marqué su número inmediatamente, pero no contestó. Volví a intentar 5 minutos después. Nada. Era como si hubiera desaparecido del mundo, tragada por esa casa que se suponía que iba a ser su santuario. Me serví un whisky y me senté en mi balcón, mirando hacia la dirección donde sabía que estaba su casa. En mi mente, podía imaginar lo que estaba sucediendo en ese momento. Probablemente Lorena estaría lavando los platos de la cena, preparando todo para el desayuno del día siguiente, mientras Celia revisaba su trabajo con ojo crítico. Santiago estaría en el sofá, viendo televisión, ignorando completamente el estado de esclavitud al que habían sometido a mi hija. El whisky no calmaba la rabia que crecía en mi pecho. 73 años de vida me habían enseñado que hay momentos en los que un hombre debe decidir si va a luchar o si va a rendirse. Esta era una de esas veces. Mi hija había perdido la voz, había perdido la fuerza para defenderse, pero yo no. Yo todavía tenía voz, todavía tenía fuerza. Pensé en las palabras de Santiago el día que entregué las llaves, es solo temporal. Temporal para él significaba hasta que encontraran algo mejor, o hasta que se cansaran de tener servicio gratuito. Para Lorena, temporal se estaba convirtiendo en permanente, y ella ni siquiera se daba cuenta. Esa madrugada, mientras el whisky finalmente me ayudaba a encontrar algo parecido al sueño, tomé una decisión. No iba a quedarme sentado viendo cómo destruían a mi hija. No iba a permitir que convirtieran mi regalo de amor en un instrumento de tortura. Había formas de pelear, había maneras de recuperar lo que era de ella. La última imagen que tuve antes de cerrar los ojos fue la sonrisa de Lorena el día que le entregué las llaves, esa sonrisa llena de esperanza y gratitud. Esa sonrisa merecía ser recuperada, y yo iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para devolvérsela. Una semana después de esa llamada perturbadora, recibí otra. Esta vez era aún peor. Lorena me habló desde lo que claramente era el baño, su voz apenas un susurro tembloroso. Papá, no puedo hablar mucho tiempo, comenzó, y pude escuchar cómo cerraba una puerta. Celia dice que gasto mucho dinero en comida, que tengo que aprender a cocinar más barato porque ahora son 5 bocas que alimentar. Su voz se quebró ligeramente. Dice que soy una malcriada porque nunca aprendí a administrar una casa correctamente. Sentí como mis manos se cerraban en puños. ¿Cómo que gastas mucho dinero? Es tu dinero, en tu casa, Lorena. Sí, pero Santiago dice que ahora que somos una familia grande, tengo que pensar diferente, que no puedo ser egoísta. Hubo una pausa, y la escuché respirar profundamente. Papá, ayer Luis me gritó porque no había lavado su ropa favorita. Dice que soy una vaga,
que no entiendo las responsabilidades de una mujer casada. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. Mi hija, la mujer que había sacado un título universitario con honores, estaba siendo humillada por un muchacho que nunca había trabajado un día en su vida. ¿Y qué dice Santiago cuando pasa esto? Otra pausa larga. Él dice que tiene razón, que sus hermanos están acostumbrados a que las mujeres de la familia sean más dedicadas. La palabra, dedicadas, sonó como si le quemara la garganta. Papá, José ayer movió todos mis libros del estante de la sala y puso sus videojuegos. Cuando le pedí que por favor respetara mis cosas, se rió y me dijo que los libros eran pérdida de espacio. Mis libros. Los libros que yo le había regalado durante años, cada uno seleccionado cuidadosamente para alimentar su mente brillante. Ahora reducidos a pérdida de espacio por un parásito que vivía gratis en su casa. ¿Dónde están tus libros ahora?, le pregunté, aunque temía la respuesta. En una caja en el garaje, susurró. Celia dice que puedo leerlos cuando termine todas mis tareas de la casa. Pero es que... Su voz se hizo aún más pequeña. Es que nunca termino todas las tareas. Siempre hay algo más que hacer. Pude visualizar claramente lo que estaba pasando. Habían convertido a mi hija en una sirvienta de tiempo completo, manteniéndola siempre ocupada, siempre corriendo, siempre sintiéndose inadecuada. Era un sistema perfecto de control psicológico. Lorena, escúchame muy bien, le dije, tratando de mantener mi voz calmada. Esa es tu casa. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie para nada. Lo sé, papá, pero es complicado. Santiago dice que si no me adapto a la familia, voy a ser la culpable si ellos se van y no tienen dónde quedarse. Dice que sería muy egoísta de mi parte. Hubo ruido de fondo, pasos acercándose. Papá, tengo que colgar. Celia me está buscando. Espera, Lorena. Te amo, papá. Todo va a estar bien. La línea se cortó, y yo me quedé ahí, temblando de rabia. Podía ver exactamente lo que estaban haciendo. Habían identificado la naturaleza generosa y empática de Lorena y la estaban usando contra ella. La habían convencido de que ser una buena persona significaba sacrificar su dignidad, su comodidad, su propia vida. Esa tarde, no pude aguantar más. Manejé hasta la casa y toqué la puerta. Fue José quien abrió, con una cerveza en la mano y una actitud que me hizo hervir la sangre. Don Gilberto, dijo con una sonrisa falsa. ¡Qué sorpresa! Pase, pase. Lorena está preparando la cena. Entré y lo que vi me destrozó. Mi hija estaba en la cocina, con el cabello recogido de manera descuidada, ropa manchada, y unas ojeras que no tenía la semana anterior. Se movía de un lado a otro como un robot, cortando verduras mientras Celia le daba instrucciones desde la mesa del comedor. Lorena, esa carne está muy gruesa. ¿No te enseñó tu madre a cocinar correctamente?, decía Celia con una voz que destilaba desdén. En mi familia, las mujeres aprenden desde niñas a hacer las cosas bien. Lorena levantó la vista cuando me vio y su cara se iluminó por un segundo, pero inmediatamente miró hacia Celia, como pidiendo permiso para saludarme. Hola, papá, me dijo suavemente, sin dejar de cortar verduras. ¿No vas a abrazar a tu padre?, le pregunté, pero Celia se adelantó. Está en medio de la preparación de la cena, interrumpió. Ya sabe cómo son los jóvenes de hoy, no pueden hacer dos cosas a la vez. Se rió de su propio comentario cruel. Luis apareció desde la sala, arrastrando los pies. Lorena, se acabó la cerveza en el refrigerador. ¿No compraste más? Disculpa, se me olvidó, respondió mi hija inmediatamente, con una disculpa que no debía a nadie. Mañana compro más. Tienes que estar más pendiente, le dijo Luis con un tono condescendiente. ¿Cómo vamos a relajarnos después de buscar trabajo todo el día si no hay cerveza? Buscar trabajo todo el día. La mentira era tan obvia que dolía. Luis claramente no había trabajado un día en su vida, y José tenía la complexión de alguien que pasaba sus días en el sofá comiendo lo que Lorena cocinaba. ¿Y cómo va esa búsqueda de trabajo?, les pregunté directamente. Santiago apareció como si hubiera estado esperando esa pregunta. Muy bien, don Gilberto. Es difícil encontrar algo que valga la pena, ¿sabe? No queremos agarrar cualquier cosa. Estamos buscando oportunidades que realmente nos convengan. Oportunidades que les convengan. Mientras tanto, mi hija trabajaba como esclava para mantenerlos. ¿Y cuánto tiempo más calculan que les va a tomar encontrar estas oportunidades? Oh,
Es difícil decirlo, respondió Celia, tomando el control de la conversación. Pero no se preocupe, Lorena está aprendiendo mucho sobre lo que significa ser una verdadera esposa. Eso vale más que cualquier trabajo, ¿no le parece? Miré a Lorena, esperando que dijera algo, que se defendiera, que mostrara algo del espíritu que yo había visto toda su vida. Pero ella simplemente siguió cortando verduras, con los ojos bajos, como si hubiera aceptado que esa era su vida ahora. Me parece que Lorena ya era una mujer completa antes de esto, dije, sin poder controlar el filo en mi voz. Por supuesto, respondió Santiago rápidamente, acercándose a Lorena y poniendo una mano posesiva en su hombro. Pero el matrimonio cambia a las personas. Las hace más maduras, más responsables. ¿Verdad, amor? Lorena asintió sin levantar la vista. Sí, susurró. Estoy aprendiendo mucho. Esas palabras me rompieron algo en el pecho. Mi hija brillante, independiente, había sido reducida a una sombra de sí misma en menos de 2 semanas. Y lo peor era que parecía haber aceptado que eso era normal, que eso era lo que se esperaba de ella. Me quedé a cenar, observando cómo Lorena servía a todos antes de sentarse, cómo se disculpaba cada vez que alguien pedía algo más, cómo saltaba inmediatamente limpiar cualquier cosa que se derramara. Era doloroso de ver, pero necesitaba entender completamente la dimensión de lo que estaba pasando. Cuando finalmente me fui esa noche, Lorena me acompañó hasta el auto nuevamente. Esta vez, cuando la abracé, no solo temblaba. Estaba llorando silenciosamente. Papá, me susurró al oído, no sé qué hacer. Siento que si digo algo, van a pensar que soy una mala persona, que no valoro lo que tú hiciste por nosotros. Ahí estaba. Habían logrado convencerla de que defenderse significaba ser ingrata conmigo. Habían usado mi regalo de amor como cadenas para atarla. Hija, le dije, sosteniéndola fuerte, lo que yo hice fue para que fueras feliz, no para que fueras esclava. Ella se apartó ligeramente y me miró con unos ojos llenos de confusión y dolor. Pero Santiago dice que la felicidad viene del sacrificio, que si no estoy dispuesta a sacrificarme por su familia, entonces no los amo realmente. Esas palabras me golpearon como un martillo. Habían tomado los valores más nobles de mi hija y los habían retorcido hasta convertirlos en instrumentos de tortura. El amor se había vuelto sumisión. La generosidad se había vuelto esclavitud. Esa noche, manejando de vuelta a casa, supe que había llegado el momento de actuar. Mi hija había perdido la capacidad de defenderse, pero yo no. $68,000 había costado esa casa, pero la dignidad de mi hija no tenía precio. Era hora de recordarles a todos exactamente quién tenía el poder real en esa situación. 2 semanas más tarde, la situación había empeorado de maneras que jamás imaginé posibles. Lorena ya no me llamaba. Cuando yo la llamaba a ella, siempre había alguna excusa. Estaba lavando, estaba cocinando, estaba limpiando algo que José o Luis habían ensuciado sin querer. Las pocas veces que logré hablar con ella, su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando respuestas programadas. Decidí hacer otra visita sorpresa, pero esta vez llegué más temprano. Eran las 9 de la mañana cuando estacioné frente a la casa, y lo que vi me enfureció hasta los huesos. Habían cambiado completamente el jardín delantero. Las flores que Lorena había estado plantando habían sido arrancadas y reemplazadas por una horrible cerca de metal que daba a la casa el aspecto de una fortaleza. En el lugar donde antes estaba la pequeña fuente que yo había instalado especialmente para ella, ahora había una parrilla gigante y una mesa de picnic que claramente no pertenecían al estilo de la casa. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la camioneta estacionada en el lugar donde Lorena solía poner su auto. Su pequeño Honda ya no estaba por ningún lado. La camioneta vieja de la familia de Santiago había tomado el lugar de honor en su entrada. Toqué la puerta con más fuerza de la necesaria. Fue Celia quien abrió, y por primera vez me saludó con una sonrisa. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que se sabe en control. Don Gilberto, qué alegría verlo, dijo con una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Pase, pase. Lorena está ocupada ahora, pero seguro puede saludar un momento. Entré y lo que vi me dejó sin aliento. Habían reorganizado completamente la sala. Los muebles que yo había ayudado a escoger estaban arrumados en un rincón, reemplazados por un set de sala barato y llamativo que se veía completamente fuera de lugar. El televisor que había comprado para Lorena había sido movido para que quedara frente a donde claramente José pasaba sus días. Había latas de cerveza vacías, platos sucios, y el control remoto permanentemente en sus manos. ¿Dónde está Lorena?,
Pregunté, tratando de mantener la calma. En la cocina, preparando el almuerzo, respondió Celia, gesticulando hacia la cocina como si fuera la dueña de la casa. Ya sabe cómo es esto de mantener una familia grande. Siempre hay algo que hacer. Caminé hacia la cocina y encontré a mi hija lavando una montaña de platos que parecían no tener fin. Llevaba puesta una camiseta vieja que no reconocí y un delantal manchado que tampoco era suyo. Su cabello, que siempre había sido su orgullo, estaba recogido en una cola de caballo descuidada, como si no hubiera tenido tiempo de arreglárselo en días. «Hola, papá», me dijo sin voltear, sin dejar de lavar platos. «¿Cómo estás?» «Mejor que tú, por lo que veo», respondí, y finalmente se volteó. Lo que vi me partió el alma. Tenía ojeras profundas, sus mejillas estaban más delgadas, y había una resignación en sus ojos que nunca había visto antes. Era como si hubieran apagado una luz en su interior. «Estoy bien», dijo automáticamente, pero su sonrisa era tan forzada que dolía verla. Solo un poco cansada. Anoche Luis trajo amigos a ver el partido y se quedaron hasta muy tarde. Tuve que limpiar todo esta mañana temprano. ¿Luis trajo amigos? ¿A tu casa? Bueno, es que... comenzó, pero Celia apareció detrás de mí. Es la casa de todos ahora, interrumpió con esa autoridad que había asumido como si fuera su derecho natural. Los muchachos necesitan relajarse después de buscar trabajo todo el día. No pueden estar encerrados sin vida social. Buscar trabajo. La misma mentira de siempre. ¿Y dónde está el auto de Lorena?, pregunté directamente. Hubo un silencio incómodo. Lorena siguió lavando platos con más intensidad, como si quisiera desaparecer. Celia carraspeó. «Oh, eso. Tuvimos un pequeño problemita económico. Santiago tuvo que vender el auto para ayudar con los gastos de la casa». Dijo esto como si fuera la cosa más normal del mundo. Sentí como la sangre se me congelaba en las venas. ¿Vendieron el auto de Lorena? Era necesario. Apareció Santiago desde la entrada de la cocina, como si hubiera estado esperando esta conversación. «Don Gilberto, usted entiende. Los gastos aumentaron mucho con más gente en la casa. El auto era un lujo que no podíamos mantener». Un lujo. El auto que Lorena había comprado con su propio dinero, trabajando tiempo extra durante meses, era ahora un lujo que no podía mantener en su propia casa. «¿Y cuánto obtuvieron por el auto?», pregunté, mi voz cada vez más tensa. $3,000, respondió Santiago sin inmutarse. Lo usamos para comprar comida para el mes y para arreglar la camioneta de la familia. $3,000. El auto de Lorena valía por lo menos $8,000. La habían estafado además de robarle. Y había dicho arreglar la camioneta de la familia, como si la camioneta de sus parásitos fuera más importante que el transporte de mi hija. «¿Y cómo va a ir Lorena al trabajo ahora?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Otro silencio incómodo. Esta vez fue Lorena quien habló, sin voltear a verme. «Renuncié al trabajo, papá. Era muy complicado venir en autobús, y con todas las responsabilidades de la casa, no tenía tiempo». Renunció al trabajo. Mi hija, que había trabajado 5 años construyendo su carrera, había renunciado para poder dedicar más tiempo a servir a la familia de su marido. Habían completado el círculo, sin auto, sin trabajo, sin independencia económica, sin escape. Además, agregó Celia con esa sonrisa venenosa, una mujer casada debe estar en su casa cuidando a su familia. Eso de estar trabajando afuera es para las solteras. José apareció arrastrando los pies desde la sala. «Lorena, ¿ya está listo el almuerzo? Tengo hambre». «Ya casi», respondió mi hija inmediatamente, secándose las manos y corriendo hacia la estufa. «Dame 5 minutos». «¿Compraste las cervezas que te pedí ayer?», le preguntó José con el tono de alguien que está acostumbrado a dar órdenes. «Sí, están en el refrigerador», respondió Lorena, sirviendo el almuerzo en 4 platos diferentes. Noté que solo había 4 platos. «¿Tú no vas a comer?», le pregunté. «¿Cómo después?», murmuró. «Cuando ellos terminen». «¿Cómo después?». En su propia casa, con su propia comida, comprada con el dinero de la venta forzada de su auto, mi hija comía las sobras después de servir a sus carceleros. Luis bajó las escaleras haciendo ruido, bostezando como si acabara de despertar aunque era casi mediodía. «¿Ya está listo? Tengo que salir después». Se acercó a Lorena y le dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte, demasiado familiar. «Ah, y lava mi ropa deportiva para mañana. Tengo partido».
Lorena asintió automáticamente. Sí, claro. Era como ver a un robot. Mi hija había sido programada para decir sí a todo, para servir a todos, para nunca protestar, para nunca pedir nada para ella misma. Habían tomado a la mujer más inteligente y determinada que yo conocía y la habían convertido en una versión distorsionada de lo que ellos creían que debía ser una esposa. Mientras ellos comían, ruidosamente, sin agradecerle a Lorena por nada, yo observaba cómo mi hija se movía por la cocina recogiendo, limpiando, preparando ya la cena del día siguiente. No se sentó ni un momento. No habló a menos que le hicieran una pregunta directa. Era como si hubiera desaparecido de su propia vida. Lorena, le dije cuando finalmente terminaron de comer y se fueron a la sala a ver televisión, ¿podemos hablar un momento? ¿En privado? Santiago apareció inmediatamente. ¿De qué necesitan hablar que no puedan decir delante de la familia? Son cosas de padre e hija, le respondí firmemente. Pero yo soy su esposo, replicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No debería haber secretos en un matrimonio. Lorena me miró con una expresión suplicante. Era evidente que quería hablar conmigo, pero también era evidente que tenía miedo de las consecuencias. Solo quería preguntarle por su madre, mentí. Cosas familiares que no creo que le interesen. Santiago consideró esto por un momento, luego asintió. 5 minutos, dijo, como si me estuviera dando permiso para hablar con mi propia hija. Salimos al patio trasero, que también había sido transformado. Donde antes había un pequeño jardín de hierbas que Lorena estaba cultivando, ahora había montones de cajas de cerveza y bolsas de basura que claramente llevaban días sin recoger. Hija, le dije en voz baja, esto no puede seguir así. Ella miró hacia la casa, asegurándose de que nadie nos estuviera escuchando. Papá, sé que se ve mal, pero las cosas van a mejorar. Santiago dice que en cuanto sus hermanos encuentren trabajo, todo va a cambiar. ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿En 5 años? ¿En 10? No lo sé, susurró, y por primera vez en semanas, vi lágrimas en sus ojos. Pero no puedo echarlos, papá. Santiago dice que si los echo, él se va conmigo, y entonces no tendré nada. Ahí estaba la clave de todo. Habían logrado convencerla de que sin ellos, sin esa situación abusiva, ella no tendría nada. Habían borrado completamente su sentido de autoestima y valor personal. Lorena, tú tienes todo, le dije, tomando sus manos. Tienes inteligencia, tienes talento, tienes una casa que es tuya. Que es nuestra, me corrigió automáticamente. No, hija. Esa casa está a tu nombre. Solo a tu nombre. Sus ojos se abrieron como si hubiera olvidado ese detalle. Esa casa es tuya, y todo lo que está pasando aquí es porque tú lo permites. Vi algo en sus ojos, una chispa de la mujer que había sido. Pero duró solo un segundo antes de que Santiago apareciera en la puerta del patio. Ya pasaron los 5 minutos, anunció. Lorena, Celia necesita que vayas a la tienda. Se nos acabó el azúcar. Y así, como un fantasma, mi hija desapareció otra vez, tragada por las demandas de personas que habían convertido su generosidad en su prisión. Esa noche, manejando a casa, supe que había llegado el momento de la guerra. Ellos habían mostrado sus cartas. Ahora era mi turno. Al día siguiente, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Lorena, y por primera vez en semanas, había algo diferente en su voz. Todavía hablaba en susurros, pero había una urgencia nueva, un miedo que no había estado ahí antes. Papá, me dijo, y pude escuchar que estaba llorando. Anoche Santiago me dijo algo que me asustó mucho. ¿Qué pasó, hija? Dice que está pensando en poner la casa como garantía para un préstamo. Que sus hermanos encontraron una oportunidad de negocio y necesitan $50,000. Su voz se quebró completamente. Papá, yo no quiero firmar nada, pero él dice que si no confío en él, entonces no vale la pena seguir casados. $50,000. Querían apostar la casa en algún esquema ridículo, y estaban usando chantaje emocional para obligar a Lorena a firmar. Esto había ido demasiado lejos. Lorena, escúchame muy bien. No firmes nada. ¿Me entiendes? Absolutamente nada. Pero papá, él dice que si no lo hago, me va a dejar. Y entonces no voy a tener a nadie. Tú me tienes a mí, le dije firmemente. Siempre me vas a tener a mí. Hubo un silencio largo. Papá, ¿puedes venir hoy?
Santiago dice que el prestamista viene esta tarde para que yo firme los papeles. Tengo miedo de estar sola cuando llegue. Ahí voy a estar, le prometí. No firmes nada hasta que yo llegue. Después de colgar, mi sangre hervía de rabia. Habían cruzado la línea final. Ya no se conformaban con humillar a mi hija y vivir como parásitos en su casa. Ahora querían robarle legalmente todo lo que tenía, usar su hogar como apuesta en sus fantasías de enriquecimiento rápido. Pero antes de ir a enfrentarlos, necesitaba refuerzos. Llamé a mi amigo Roberto, que había sido abogado durante 30 años antes de retirarse. Roberto, necesito tu ayuda. Es sobre Lorena. ¿Qué pasa, Gilberto? Últimamente no hablas de otra cosa. Le expliqué toda la situación, la invasión, el control psicológico, el auto vendido, el trabajo perdido, y ahora el intento de estafa con el préstamo. Roberto me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró pesadamente. Gilberto, esto es abuso financiero y emocional. ¿La casa está solo a nombre de Lorena? Sí, yo me aseguré de eso cuando la compré. Entonces tengo una idea. Ven a mi oficina en 1 hora. Vamos a preparar algo que los va a sacar de ahí más rápido de lo que entraron. En la oficina de Roberto, él sacó unos documentos de su archivo. ¿Recuerdas que mencionaste que pagaste la casa en efectivo? Sí, $68,000 completos. Perfecto. Esto significa que no hay hipoteca, no hay banco involucrado. La propiedad es completamente de Lorena. Me mostró los papeles. Esto es una orden de desalojo. Como tú eres quien pagó la propiedad, y como Lorena está siendo coercionada, podemos argumentar que los ocupantes ilegales deben ser removidos. Pero eso no va a meter a Lorena en problemas legales. No, si ella está de acuerdo. Y por lo que me dices, ella quiere que se vayan pero no sabe cómo. Roberto me entregó los documentos. Esto les va a dar un susto de muerte. Cuando vean papeles legales oficiales, la mayoría de los parásitos como estos corren inmediatamente. ¿Y si no corren? Entonces los hacemos correr oficialmente. Pero créeme, Gilberto, gente como esta no quiere problemas legales reales. Viven de intimidar a personas buenas como Lorena, pero cuando se enfrentan a consecuencias reales, desaparecen. Llegué a la casa de Lorena a las 2 de la tarde. Un auto que no reconocí estaba estacionado afuera, probablemente el prestamista. Toqué la puerta con los documentos de Roberto en mi mano. Santiago abrió, y por primera vez desde que lo conocía, no sonrió cuando me vio. Don Gilberto, qué sorpresa. Estamos en medio de una reunión de negocios. Lo sé, por eso estoy aquí. Entré sin esperar invitación. En la sala estaba un hombre de traje barato con papeles esparcidos sobre la mesa, Celia y sus hijos observando como buitres, y Lorena sentada en el borde del sofá, claramente aterrorizada. «Papá», dijo mi hija, y el alivio en su voz era palpable. «Hija, antes de que firmes cualquier cosa, necesito hablar contigo. En privado». El hombre del traje me miró con irritación. «Señor, estamos en medio de una transacción importante. ¿Podría esperar afuera?» «Esta es la casa de mi hija», le respondí calmadamente. «Y usted está en mi propiedad sin mi permiso». «¿Su propiedad?», preguntó Santiago, con nerviosismo en su voz por primera vez. «Técnicamente, sí». Saqué los documentos que Roberto me había preparado. «Yo pagué esta casa. Está registrada a nombre de mi hija, pero como yo financié la compra y como hay evidencia de coerción financiera, tengo derechos legales sobre esta propiedad». El prestamista tomó los papeles y comenzó a leerlos. Su expresión cambió inmediatamente. «¿Esto es una orden de desalojo?», preguntó. «Preorden», aclaré. «Si se procede con cualquier préstamo usando esta propiedad como garantía sin mi consentimiento, se activará automáticamente». Santiago me arrebató los papeles de las manos. Mientras los leía, su cara se puso cada vez más pálida. Esto no puede ser legal», balbuceó. «Muy legal», dije calmadamente. «Y muy ejecutable. Si quieren proceder con el préstamo, van a tener que encontrar otra garantía». Celia se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Usted no puede controlarnos así». «No los estoy controlando», respondí. «Solo estoy protegiendo la propiedad que yo compré para mi hija. Si quieren hacer negocios, háganlos con su propio dinero y sus propias casas». El prestamista ya estaba recogiendo sus papeles. «Señores, sin garantía clara de propiedad, no puedo proceder con este préstamo.
Llamen cuando resuelvan sus asuntos legales. Se fue sin mirar atrás, y el silencio que quedó en la sala era eléctrico. Santiago me miraba con una rabia que ya no trataba de ocultar. ¿Qué pretende con esto?, me preguntó. Pretendo que mi hija recupere su vida, le respondí. Y pretendo que ustedes entiendan que esta situación va a cambiar, les guste o no. Lorena me miró con algo que no había visto en sus ojos durante semanas. Esperanza. Papá, susurró, ¿de verdad puedes hacer que se vayan? Hija, le dije, tomando sus manos frente a todos, esta es tu casa. Siempre ha sido tu casa. Y es hora de que todos lo recordemos. Por primera vez en semanas, vi a mi hija sonreír. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero era real. Y en ese momento supe que la guerra había comenzado oficialmente. Ya no iba a pelear solo. Lorena estaba comenzando a despertar, y juntos íbamos a recuperar lo que era suyo. Esa misma noche, después de la confrontación con el prestamista, Roberto me llamó con noticias que cambiarían todo. Gilberto, investigué un poco más sobre tu situación, me dijo, con una excitación en su voz que no había escuchado en años. ¿Sabías que en el estado donde vives, después de 30 días, cualquier persona que viva en una propiedad sin contrato de renta formal se considera ocupante ilegal? ¿Y eso qué significa? Significa que ya pasaron más de 30 días desde que llegaron, y como nunca firmaron un contrato de arrendamiento con Lorena, técnicamente están invadiendo propiedad privada. Puedes hacer que lo saquen inmediatamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estás seguro de eso? Completamente. Pero hay algo aún mejor. Roberto hizo una pausa dramática. Investigué el historial de Santiago y sus hermanos. Luis tiene órdenes de arresto pendientes por deudas de tarjetas de crédito que nunca pagó. José debe 3 meses de pensión alimenticia. ¿Y Santiago? Roberto se rió. Santiago debe impuestos al Estado por $18,000. Sentí como si me hubieran dado un regalo de Navidad. ¿Cómo conseguiste esa información? Registros públicos, mi amigo. Cuando sabes dónde buscar, puedes encontrar muchas cosas interesantes. Roberto continuó, aquí está lo bueno, si alguno de ellos se niega a desalojar voluntariamente, puedes llamar a las autoridades. Con sus historiales, no van a querer explicar por qué están viviendo ilegalmente en propiedad ajena. ¿Y qué necesito para hacer esto? Ya tengo todo preparado. Mañana por la mañana voy a tu casa con los documentos oficiales. Son avisos de desalojo con respaldo legal completo. Les das 48 horas para abandonar la propiedad voluntariamente, o enfrentan consecuencias legales. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en semanas no era por preocupación. Era por anticipación. Finalmente tenía las armas que necesitaba para liberar a mi hija de sus carceleros. A las 9 de la mañana siguiente, Roberto llegó con una carpeta llena de documentos oficiales. Estos son los avisos de desalojo, me explicó, mostrándome los papeles. Este es el reporte de ocupación ilegal. ¿Y estos? Sonrió maliciosamente, son copias de sus historiales de deudas y órdenes pendientes. ¿Cómo uso todo esto? Simple. Llegas a la casa, les entregas los avisos de desalojo oficiales, y les explicas que tienen 48 horas. Si preguntan por qué, les muestras las copias de sus problemas legales. Créeme, van a entender el mensaje inmediatamente. ¿Y si se ponen agresivos? Por eso llevo esto. Roberto me mostró su teléfono. Tengo el número directo del sheriff del condado. Si hay cualquier problema, una llamada y llegan en 5 minutos. Gente como esta sabe reconocer cuando la batalla está perdida. Llegamos a la casa de Lorena en 2 autos separados. Roberto se quedó en el suyo, listo para llamar refuerzos si era necesario. Yo caminé hasta la puerta con los documentos en la mano y el corazón latiendo como un tambor. Toqué la puerta. José abrió, todavía en pijama aunque eran casi las 10 de la mañana. ¿Don Gilberto? ¿Qué hace aquí tan temprano? Necesito hablar con todos. ¿Están despiertos? Sí, supongo. José me dejó entrar, claramente confundido. En pocos minutos, toda la familia estaba reunida en la sala. Santiago parecía nervioso desde el encuentro del día anterior. Celia me miraba con hostilidad abierta. Luis bostezaba como si todo fuera una molestia. Lorena estaba en la cocina, pero pude escuchar que había dejado de hacer ruido, claramente tratando de escuchar la conversación. Tengo algo para ustedes, dije calmadamente, sacando los documentos oficiales.
Son avisos de desalojo. Tienen 48 horas para abandonar esta propiedad. El silencio fue absoluto. Santiago fue el primero en reaccionar. ¿Qué? Usted no puede hacer eso. Estamos casados con Lorena. El matrimonio no les da derechos de propiedad automáticos, respondí, entregándole los papeles. Esta casa está registrada únicamente a nombre de Lorena. Ustedes han estado viviendo aquí por más de 30 días sin contrato de arrendamiento, lo que los convierte en ocupantes ilegales. Celia se levantó bruscamente. Esto es absurdo. No vamos a irnos a ningún lado. Esa es su decisión, dije, manteniendo la calma. Pero debo informarles que si no cumplen voluntariamente, las autoridades se involucrarán. Saqué las copias de sus historiales. Y considerando que Luis tiene órdenes de arresto pendientes, José debe pensión alimenticia, y Santiago debe $18,000 en impuestos. Bueno, no creo que quieran atención oficial adicional. El color desapareció de sus caras. Luis prácticamente se desplomó en el sofá. José comenzó a morderse las uñas nerviosamente. Santiago tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Cómo consiguió esta información?, preguntó. Registros públicos, respondí simplemente. Todo está disponible para quien sepa dónde buscar. Lorena apareció en la entrada de la cocina, y por primera vez en semanas, vi fuerza en su postura. Había estado escuchando todo, y algo en su expresión había cambiado completamente. ¿Es cierto?, preguntó, mirando directamente a Santiago. Debes $18,000 en impuestos. Santiago trató de sonreír, pero era una sonrisa desesperada. Amor, esos son problemas viejos. No significa nada. No significa nada, la voz de Lorena se hizo más fuerte. ¿Y las órdenes de arresto de Luis? ¿La pensión alimenticia que debe José? ¿Tampoco significa nada? Lorena, no entiendes cómo funcionan estas cosas, comenzó Celia, pero mi hija la interrumpió. No, ustedes no entienden. Lorena caminó hacia el centro de la sala, y por primera vez en semanas parecía dueña de su propio espacio. Esta es mi casa. La casa que mi padre me regaló para que fuera feliz. Y no he sido feliz ni un solo día desde que llegaron. Pero somos familia, protestó Santiago. La familia se respeta mutuamente, respondió Lorena, y su voz era cada vez más firme. La familia no convierte a sus miembros en sirvientes. La familia no vende los autos de otros sin permiso. La familia no trata de apostar la casa de otros en esquemas ridículos. Miré a mi hija con orgullo. La mujer fuerte que yo había criado estaba regresando, despertando después de semanas de manipulación y abuso. Tienen 48 horas, repetí, dirigiéndome a toda la familia. Si no se van voluntariamente, las autoridades se encargarán del asunto. Santiago hizo un último intento desesperado. Lorena, amor, si haces esto, nuestro matrimonio se acabó. Mi hija lo miró con una calma que me sorprendió. Santiago, nuestro matrimonio se acabó el día que decidiste que yo era tu sirvienta y no tu esposa. Esas palabras resonaron en la sala como campanadas. Finalmente, después de semanas de silencio y sumisión, mi hija había encontrado su voz. Y con esa voz, había sellado el destino de sus carceleros. Al día siguiente, las 48 horas habían pasado y ellos seguían ahí. Había llegado el momento del enfrentamiento final. Roberto y yo llegamos a la casa acompañados del sheriff del condado, un hombre corpulento llamado Martínez que había visto casos como este demasiadas veces. ¿Está seguro de que quiere proceder?, me preguntó Martínez mientras caminábamos hacia la puerta. Una vez que entremos, esto se vuelve oficial. Completamente seguro, respondí. Mi hija ha sufrido suficiente. Toqué la puerta. Esta vez fue Santiago quien abrió, y cuando vio al sheriff, su cara se descompuso completamente. Buenos días, dijo Martínez con autoridad. Venimos a hacer cumplir una orden de desalojo. ¿Son ustedes los ocupantes Santiago, Luis, José y Celia? Nosotros, Santiago tartamudeó. Necesitamos que reúnan sus pertenencias inmediatamente, continuó el sheriff. Tienen una hora para desalojar la propiedad voluntariamente, o procederemos con arresto por invasión. Desde adentro escuchamos gritos. Celia había comenzado a protestar a voz en cuello. Esto es injusto. No pueden echarnos así. Martínez entró, seguido por Roberto y por mí. Lorena estaba parada en el centro de la sala, y cuando me vio, sonrió con una determinación que no había visto en meses. Señora Celia,
dijo Martínez con paciencia profesional, ustedes han sido notificados legalmente. La propiedad pertenece a la señorita Lorena Muñiz, y ustedes no tienen derechos legales para permanecer aquí. Pero mi hijo está casado con ella, gritó Celia. El matrimonio no otorga derechos de propiedad automáticos, explicó Roberto. Y considerando que hay evidencia de coerción financiera y abuso psicológico, la señorita Muñiz tiene el derecho completo de revocar cualquier permiso previo de residencia. Luis apareció desde las escaleras, claramente en pánico. No podemos arreglar esto de otra manera. Martínez consultó sus papeles. ¿Usted es Luis? Tengo aquí que tiene órdenes de arresto pendientes por deudas no pagadas. Luis se puso blanco como papel. Eso está resuelto. No según mis registros, respondió Martínez. Si no procede con el desalojo voluntario, voy a tener que verificar el estado de esas órdenes. José apareció corriendo desde la cocina con una maleta medio empacada. Ya nos vamos, murmuró, claramente aterrorizado. Santiago hizo un último intento desesperado, acercándose a Lorena. Amor, por favor. Podemos solucionar esto. No tienes que hacer esto. Lorena lo miró con una frialdad que me llenó de orgullo. Santiago, tuviste semanas para tratarme como tu esposa. Decidiste tratarme como tu sirvienta. Ahora vive con las consecuencias. Pero te amo, gritó él. El amor no humilla, respondió mi hija con una voz que sonaba exactamente como la de su madre cuando tomaba decisiones difíciles. El amor no convierte a las personas en esclavas. El amor no vende los autos de otros sin permiso. Martínez miró su reloj. Les quedan 40 minutos. Les sugiero que empiecen a empacar. Lo que siguió fue un caos hermoso. Celia corría de un lado a otro, maldiciendo en voz alta y echando cosas en bolsas plásticas. Luis y José empacaban como si el edificio estuviera en llamas, claramente aterrorizados por la presencia del sheriff. Santiago trataba de convencer a Lorena entre susurros desesperados, pero ella simplemente se mantenía firme, con los brazos cruzados, observando cómo desmantelaban la invasión de su hogar. ¿Dónde vamos a ir?, preguntó Celia, dirigiéndose a mí como si yo tuviera alguna responsabilidad en su situación. Eso no es mi problema, respondí calmadamente. Tuvieron semanas para buscar trabajo y encontrar su propio lugar. Eligieron vivir como parásitos. Ahora enfrenten las consecuencias. 30 minutos después, estaban cargando sus pertenencias en la camioneta vieja. La misma camioneta que habían arreglado con el dinero del auto robado de Lorena. Era irónico que esa camioneta se convirtiera en su vehículo de escape. Santiago se acercó a Lorena una última vez. ¿De verdad vas a destruir nuestro matrimonio por esto? Lorena lo miró con una calma que me sorprendió. Santiago, tú destruiste nuestro matrimonio cuando decidiste que tu familia era más importante que mi dignidad. Ellos son mi familia. Y yo era tu esposa, respondió ella. Pero tú nunca entendiste la diferencia. Martínez verificó que habían sacado todas sus pertenencias y le entregó un papel a Santiago. Esta es una orden de restricción temporal. No pueden acercarse a esta propiedad por 30 días. Si lo hacen, será arresto inmediato. Celia subió a la camioneta echando fuego por los ojos. Esto no se va a quedar así, gritó por la ventana. Si se va a quedar así, respondí. Y si intentan cualquier tipo de venganza o acoso, tenemos todos sus historiales criminales documentados. Una llamada al sheriff y van directo a la cárcel. La camioneta arrancó con un ruido horrible, humo negro saliendo del escape. Mientras se alejaban por la calle, vi por el espejo lateral que Santiago me miraba con un odio puro. Pero ya no me importaba. La guerra había terminado, y nosotros habíamos ganado. Cuando el ruido del motor finalmente desapareció, un silencio hermoso cayó sobre la casa. Era el silencio de la libertad, el silencio de la dignidad recuperada. Lorena se volteó hacia mí, y por primera vez en semanas, su sonrisa era completamente genuina. Papá, me dijo, gracias por no abandonarme. Nunca te voy a abandonar, hija, le respondí, abrazándola fuerte. Nunca. Martínez y Roberto se despidieron, y finalmente quedamos solos en la casa que volvía a ser realmente de Lorena. El aire mismo se sentía diferente, más limpio, más libre. La batalla había terminado, pero la verdadera victoria apenas comenzaba. Una hora después del desalojo, mientras Lorena y yo estábamos recogiendo los restos del caos que habían dejado, escuchamos el ruido familiar de la camioneta regresando. Mi estómago se tensó.
Sabía que no se iban a rendir tan fácilmente. La camioneta se estacionó frente a la casa con el motor rugiendo innecesariamente fuerte. Santiago bajó primero, seguido por sus hermanos. Celia se quedó en el vehículo, pero podía verla gesticulando furiosamente desde la ventana. «Lorena», gritó Santiago desde la calle. «Sal aquí, tenemos que hablar». Lorena se asomó por la ventana, pero yo la detuve. «No salgas. Deja que vengan aquí si quieren hablar». Santiago caminó hasta la puerta y comenzó a golpearla con fuerza. «Lorena, abre esta puerta. Soy tu esposo». «Ex esposo», gritó Lorena desde adentro, y su voz tenía una fuerza que no había escuchado en meses. «No puedes hacer esto», siguió gritando Santiago. «Esta casa es tanto mía como tuya». Abrí la puerta de par en par. Santiago estaba rojo de rabia, con los puños cerrados. Detrás de él, Luis y José parecían menos seguros, mirando nerviosamente hacia ambos lados de la calle. «La casa está registrada únicamente a nombre de Lorena», le dije calmadamente. «Ustedes no tienen ningún derecho legal aquí». «No me importan sus papeles», gritó Santiago. «Esa es mi esposa y esta es mi casa». Fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. La señora García de la casa de al lado, el señor Rodríguez de enfrente, la familia joven de la esquina. Todos se habían dado cuenta del escándalo y estaban observando. Santiago, al ver a todos los vecinos mirando, levantó aún más la voz. «Esta gente me está robando mi casa. Ayúdenme». Pero los vecinos no parecían simpatizar con él. Habían sido testigos durante semanas de cómo trataba a Lorena, habían visto el desfile constante de parásitos entrando y saliendo, habían escuchado los gritos y la música alta hasta altas horas. La señora García se acercó. «Joven, todos sabemos que esta casa es de Lorena. Y todos hemos visto cómo la han tratado estos meses». «Usted no sabe nada», le gritó Santiago. «Sé que esa pobre muchacha ha estado corriendo como loca sirviendo a tu familia mientras ustedes se la pasan bebiendo en el jardín», respondió la señora García con autoridad. «Y sé que vendieron su auto sin su permiso». Más vecinos se acercaron. El señor Rodríguez, un hombre mayor que siempre había sido amable con Lorena, habló con voz firme. «Muchacho, hemos visto todo lo que han hecho. Esa niña no merece el trato que le han dado». Santiago se dio cuenta de que no tenía apoyo público. Su estrategia de crear un escándalo se estaba volviendo en su contra. Los vecinos no lo veían como una víctima, lo veían como el abusador que era. Fue entonces cuando Lorena salió de la casa. Caminó hasta pararse a mi lado, y cuando habló, su voz se escuchó por toda la calle. «Santiago», dijo, y todos guardaron silencio para escuchar, «durante meses me convenciste de que era mi obligación sacrificar mi felicidad por tu familia. Me hiciste creer que si no lo servía, era una mala persona». Lorena, amor, trató de interrumpir, pero ella levantó la mano. «No he terminado», continuó, y había una fuerza en su voz que me emocionó hasta las lágrimas. «Me vendiste mi auto sin preguntarme. Me hiciste renunciar a mi trabajo. Me convertiste en sirvienta en mi propia casa. Y cuando mi padre trató de ayudarme, me dijiste que elegir mi dignidad significaba perder tu amor». Los vecinos murmuraban entre ellos, claramente impactados por lo que estaban escuchando. «Pero ¿sabes qué?», siguió Lorena, y su voz se hizo aún más fuerte. «Prefiero 1000 veces estar sola con mi dignidad que acompañada sin ella». Santiago trató de acercarse a ella, pero yo me interpuse. «Y ahora», dije, asegurándome de que mi voz se escuchara claramente, «les voy a decir algo que los va a hacer correr más rápido de lo que llegaron». Saqué mi teléfono y marqué el número que Roberto me había dado. Puse el altavoz para que todos escucharan. «Sheriff Martínez», dije cuando contestó, «habla Gilberto Muñiz. Los ocupantes ilegales regresaron y están violando la orden de restricción». «Voy en camino», respondió Martínez. 5 minutos. Colgué y miré directamente a Santiago. 5 minutos, dije simplemente. El color desapareció de su cara. Luis ya estaba corriendo hacia la camioneta. José lo siguió inmediatamente. «Santiago», gritó Celia desde la camioneta, «vámonos ya». Pero Santiago hizo un último intento desesperado. Se dirigió directamente a los vecinos que estaban observando. «Por favor», le suplicó, «no pueden dejar que me hagan esto. Soy su esposo». La señora García se acercó a él y le habló con una firmeza que me sorprendió. «Joven, un esposo protege a su esposa. Un esposo la hace feliz.
Un esposo no la convierte en sirvienta de su familia. Lo miró directamente a los ojos. Usted no es un esposo. Es un parásito. Esas palabras resonaron por toda la calle como un veredicto. Los vecinos asintieron en acuerdo. Algunos incluso aplaudieron. Santiago se dio cuenta de que había perdido completamente. Sin apoyo público, sin derechos legales, y con el sheriff en camino, no tenía más opciones. Corrió hacia la camioneta, que ya tenía el motor encendido. Se subió de un salto y la camioneta salió disparada, dejando una estela de humo negro y el ruido de llantas quemándose. Los vecinos comenzaron a aplaudir. Algunos se acercaron a felicitar a Lorena por haber encontrado el valor de defenderse. La señora García la abrazó como si fuera su propia hija. Cuando finalmente todos regresaron a sus casas, Lorena y yo nos quedamos solos en el jardín delantero de su hogar liberado. Papá, me dijo, nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Hija, le respondí, lo único que hice fue recordarte quién eres realmente. Esa tarde, mientras ayudaba a Lorena a restaurar su casa, supe que habíamos ganado más que una batalla legal. Habíamos recuperado su alma. 3 meses después de ese día glorioso del desalojo, regresé a la casa de Lorena para una visita que había estado esperando con ansias. Lo que encontré me llenó el corazón de una alegría que no había sentido en años. El jardín delantero había sido completamente transformado. Donde antes estaba esa horrible cerca de metal que la familia de Santiago había instalado, ahora florecían rosas rojas y blancas que Lorena había plantado con sus propias manos. La pequeña fuente que yo había instalado originalmente había sido restaurada y ampliada, creando un sonido suave y relajante que podía escucharse desde la calle. Cuando toqué la puerta, fue una Lorena completamente diferente quien me recibió. Su cabello brillaba como antes, su sonrisa era genuina y radiante, y había una luz en sus ojos que había temido no volver a ver jamás. Llevaba puesto un vestido amarillo que realzaba su piel, y por primera vez en meses, parecía haber dormido bien. «Papá», me dijo, abrazándome con esa fuerza característica que había recuperado. «Entra, tienes que ver todo lo que he hecho». La casa estaba irreconocible, pero en el mejor sentido posible. Todos los muebles habían vuelto a sus lugares originales, pero Lorena había agregado toques personales que la hacían sentir verdaderamente como su hogar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de nuestra familia, incluyendo algunas de su madre que habían estado guardadas durante años. Sus libros habían regresado triunfalmente al estante de la sala, organizados por temas como siempre le había gustado. «Mira esto», me dijo, llevándome hacia la cocina. La mesa que antes estaba siempre cubierta de platos sucios de los parásitos, ahora tenía un hermoso centro de mesa con flores frescas. Ahora desayuno aquí todas las mañanas, leyendo el periódico y tomando mi café tranquila. ¿Puedes creerlo? No podía creerlo, y a la vez podía creerlo perfectamente. Esta era la mujer que yo había criado, la mujer que había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser liberada de esa prisión psicológica. Y tengo noticias, continuó, con una emoción que casi la hacía brillar. ¿Recuerdas a la señora García, la vecina? Por supuesto. Fue una guerrera ese día del desalojo. Bueno, resulta que ella tiene una prima que trabaja en una empresa de marketing, y cuando le contó mi historia, su prima quiso conocerme. Lorena se sentó a la mesa y me sirvió café en una taza que reconocí, era de la vajilla que le había regalado para su graduación universitaria. Me ofrecieron un trabajo, papá, gerente de proyectos. Gano casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Sentí como si fuera a explotar de orgullo. ¿En serio? ¿En serio? Y lo mejor es que puedo trabajar desde casa 3 días a la semana. Tengo mi oficina en el cuarto que antes era el dormitorio principal. Se rió con una alegría pura. ¿Te acuerdas de ese cuarto? ¿Donde Celia se había instalado como reina? Nos reímos juntos, y fue una risa liberadora, como si estuviéramos exorcizando los últimos fantasmas de esa época horrible. «Hay algo más», dijo Lorena, y su tono se volvió más serio. «Santiago me llamó la semana pasada». Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Qué quería? «Perdón», respondió simplemente. Dijo que su familia lo había abandonado cuando se dieron cuenta de que ya no tenían acceso a una casa gratis y a una sirvienta personal. Que ahora entiende lo que perdió. Que quiere volver. ¿Y qué le dijiste? Lorena me miró con una sonrisa que mezclaba sabiduría y diversión. Le dije que lamentaba que hubiera tenido que perder tanto para darse cuenta de lo que tenía, pero que ya era demasiado tarde.
que yo había encontrado algo mucho más valioso que su amor, mi propio respeto. Esas palabras me golpearon en el pecho de la manera más hermosa posible. Mi hija no solo había recuperado su casa, había recuperado su alma, su fuerza, su valor. También le dije, continuó, que si realmente me hubiera amado, nunca habría permitido que su familia me tratara como lo hicieron. Que el amor verdadero protege, no explota. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo café y disfrutando de la paz que ahora reinaba en esa casa. Era un silencio cómodo, lleno de victoria y esperanza. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, me preguntó Lorena. ¿Qué? Que Santiago me dijo que sin su familia, ahora él no tiene a nadie, que está completamente solo. Se rió suavemente. Pero yo estoy sola también, y nunca he sido más feliz. Tenía razón. La diferencia entre estar solo y estar libre era abismal. Santiago estaba solo porque había perdido a sus carceleros y sus víctimas. Lorena estaba sola porque había elegido su libertad sobre la opresión. Papá, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa, quiero agradecerte no solo por sacarlos de aquí, quiero agradecerte por recordarme quién soy realmente, por no dejar que me perdiera completamente. Hija, tú nunca te perdiste, solo estabas, temporalmente eclipsada. Temporalmente eclipsada, repitió, saboreando las palabras. Me gusta esa descripción, porque ahora he vuelto a brillar. Y brillaba. Brillaba como una estrella que había estado oculta por nubes pero que finalmente había encontrado cielo despejado. Ese día pasamos horas conversando, riendo, planeando mejoras para la casa, soñando con el futuro. Era como si los meses del infierno nunca hubieran existido, excepto por las lecciones que habían dejado. Lorena era más fuerte ahora, más sabia, más consciente de su propio valor. Cuando finalmente me fui esa tarde, me detuve en el jardín para admirar una vez más la transformación. Las flores que Lorena había plantado estaban floreciendo hermosamente, las ventanas brillaban limpias y alegres, y la casa entera irradiaba la paz que solo puede venir de un hogar verdaderamente libre. Al llegar a mi auto, la señora García salió de su casa y se acercó a mí. Don Gilberto, me dijo, quiero que sepa que todos los vecinos admiramos lo que hizo por Lorena. No muchos padres habrían tenido el valor de enfrentar esa situación tan directamente. Cualquier padre habría hecho lo mismo, respondí. No, me corrigió gentilmente, no cualquier padre. Usted le enseñó a su hija que merece respeto, y cuando ella olvidó esa lección, usted se la recordó de la manera más amorosa posible. Manejando de vuelta a casa esa tarde, reflexioné sobre todo lo que había pasado. $68,000 había costado esa casa, pero la lección había valido cada centavo. No solo había comprado una casa para mi hija, había comprado la oportunidad de demostrarle que su felicidad y su dignidad valían cualquier batalla. Mi teléfono sonó cuando llegaba a mi apartamento. Era Lorena. Papá, me dijo, se me olvidó decirte algo importante. ¿Qué cosa, hija? Te amo. Y no solo por lo que hiciste por mí. Te amo por haberme enseñado que el amor verdadero nunca pide a cambio la dignidad de una persona. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré la foto de mi esposa que siempre tengo en la mesa de noche. Lo logré, le susurré. Mantuve mi promesa. Nuestra hija está libre, está fuerte, y está feliz. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, con la tranquilidad que solo puede dar una misión cumplida. Mi hija había recuperado su hogar, su dignidad, y lo más importante, había recuperado la certeza de que merecía algo mejor que la mediocridad disfrazada de amor. La casa que compré para darle felicidad finalmente había cumplido su propósito, no solo como refugio físico, sino como el escenario donde Lorena aprendió la lección más valiosa de todas, que su valor no era negociable, y que cualquier persona que tratara de convencerla de lo contrario no merecía un lugar en su vida. Esa fue mi victoria final. No solo había recuperado la casa para Lorena, sino que había recuperado a Lorena para Lorena.